Fue un día muy activo, interesante, con pruebas de los progresos que han llegado a tener los equipos. Tenemos a un equipo dominante con claridad y eso no se puede negar, pero algunas de las organizaciones han dado pasos adelante y esto deja un preámbulo para la clasificación con más preguntas, pero no me voy a adelantar, vayamos a lo más importante que ocurrió en la práctica libre número 1 y 2 en este Gran Premio de España. Comenzó la práctica libre número 1 y sabemos que esto es para tener las primeras sensaciones del trazado. Poca adherencia, poco engomado, temperatura baja aún en el asfalto, por lo que se necesitaban dar algunas vueltas continuas. Por supuesto que los pilotos estaban conscientes de esto, por estas razones que los compuestos se dividían entre medios y duros. Dar vueltas continuas, como siempre, es el primer paso para que los pilotos comiencen a encontrar esos puntos de frenado en cada curva. Tener esa sensibilidad con el monoplaza para poder saber en qué momento ir al límite. Los cronos comenzaron a llegar, pero eran tiempos bastante altos. Por ejemplo, Norris estaba con el 1:16.095, Alonso con el 1:16.141, Hamilton con el 1:16.778, su compañero de equipo por debajo de él, ya mucho más lejos con el 1:17. Mientras veíamos los intentos diferentes por cada uno de los corredores, también podíamos observar la parafina o flowbiz, esa pintura para que los ingenieros pudieran observar el funcionamiento aerodinámico de cada componente. Como sabemos, para este fin de semana hay nueva regulación para los alerones traseros y delanteros, por lo tanto era muy importante ver si cumplía con los pronósticos del CFD. En particular lo vimos mucho en el alerón trasero. Ferrari y Red Bull son ejemplo de esto, pero por supuesto estuvo presente en los 10 equipos. Comenzaron a caer poco a poco los tiempos. Cuando habían pasado 10 minutos, quien lideraba era Fernando Alonso. Su AMR25 había colocado el 1:15.480 con neumáticos de compuesto duro. También veíamos como Red Bull estaba ajustando para darle el mejor rendimiento a Max Verstappen, que en ese momento se colocaba tercero, aunque estaba lejos todavía, a 325 milésimas del asturiano. Esta sesión no iba a ser nada fácil de enfrentar porque, a pesar de que parecían cambios menores las nuevas regulaciones, tanto los equipos como los pilotos no sabían cómo iban a responder los autos. De hecho, también estaban presentes los aerorakes o parrillas aerodinámicas. Son estas estructuras de aluminio con los sensores que miden el flujo del aire. Fue como una pequeña pretemporada para algunos de ellos, pero quien no se estaba viendo nada incómodo, al contrario, estaba comenzando a recortar los tiempos, era Lando Norris. Él pudo cronometrar el 1:15.259, superando la referencia anterior de Alonso por 221 milésimas. El McLaren comenzaba a responder una vez más. Pasaron los minutos y era evidente el trabajo prioritario que tenían para esta hora que teníamos por delante. Probar diferentes configuraciones porque todo cambiaba con estos nuevos componentes, por lo tanto, los pilotos se mantenían con neumáticos de compuesto duro y también medio, lo que les permitía hacer algunos stints largos para poder recopilar toda la información. Después de los primeros 30 minutos es en donde comenzaron a incrementar un poco más la intensidad los pilotos. George Russell fue el primero con sus compuestos medios, cronometrando el 1:14.751. Ya comenzaban a acercarse a las referencias del año pasado en esta misma práctica libre número 1. El primero en montar neumáticos de compuesto blando fue Charles Leclerc, y con eso consiguió ir todavía más abajo con los registros. 1:14.238. Ya comenzaban a mostrar poco a poco su nivel. De hecho, también Max Verstappen colocaba neumáticos de compuesto blando y lanzaba su giro. Colocó récord absoluto del primer sector en ese primer intento. Estaba superando lo logrado por el monegasco en los dos primeros sectores y al final consiguió superarlo por 153 milésimas. La nueva referencia era del neerlandés 1:14.085. Todavía quedaba mucho por ver en estas primeras vueltas. Muchos ya estaban ejecutando sus vueltas de simulacro de quali. Es donde vimos como los SF25 comenzaban con el pie derecho este fin de semana, por lo menos en esa
esas primeras sensaciones. Lewis Hamilton subía a la segunda posición, solamente 11 milésimas lo separaban de Verstappen. Eran buenas sensaciones las del equipo italiano, pero McLaren estaba dando el mensaje de que seguía siendo la fuerza dominante. Lando Norris daba un golpe de autoridad con el 1.13.718 a 367 milésimas de Max. El MSL39 una vez más iba como si estuviera arriba de unos rieles. El rendimiento del auto creado por Andrea Stella era simplemente perfecto en un balance correcto en los tres sectores. De hecho, se quedó con el récord de cada uno de ellos. Caso contrario a su compañero de equipo, Oscar Piastri estaba sufriendo para adaptarse de la mejor manera a ese monoplaza. Sufría bastante de sobreviraje, un problema que llegó a reportar en varias ocasiones y se veía cuando estaba en medio de cada vuelta. El australiano necesitaba corregir esa configuración porque no le estaba sirviendo. En ese momento se encontraba quinto a medio segundo de su compañero. Aunque ya estábamos en la parte final de esta sesión, faltaban únicamente 20 minutos y como nos marca la tendencia, comenzaron a hacer sus pruebas de tandas largas. Poder observar su ritmo de carrera con estos nuevos componentes iba a ser también importantísimo. El orden final después de este simulacro de clasificación fue Norris, Verstappen, Hamilton, Leclerc, Piastri, Lawson, Berman, Hadjar, Tsunoda, Gasly, Russell, Stroll, Alonso, Hülkenberg, Sainz, Bortoleto, Irakawa, Antonelli, Martins y Colapinto. Que por cierto, el piloto argentino reportó algunos problemas hidráulicos al final de esta práctica libre número 1, situación que después lo obligó a cambiar de motor. Llegamos a ver entonces los simulacros de carrera y es en donde sorprendió bastante Red Bull. Verstappen tenía un stint de 1.19.5 que era su promedio, con el seguido de Leclerc con el 1.19.9, Piastri con el 1.26, Hamilton 1.27 y Norris 1.28. De todos ellos, el único que tenía compuestos duros era el 7 veces campeón del mundo Lewis. Lo sorpresivo del neerlandés, hablando de Red Bull por ejemplo, era que mantenía perfectamente bien los compuestos blandos. Es un trazado que desgasta bastante, pero el RB21 estaba siendo capaz de mantener un ritmo estable, vuelta a vuelta sin perder demasiadas prestaciones, lo que podría llegar a ser una buena señal para que ocupen este compuesto para alguno de los stints en carrera, lo que daría ventajas significativas. Pero ya hablaremos de las estrategias más adelante, no me voy a adelantar, mejor vayamos a todo lo importante que ocurrió en la práctica libre número 2. La práctica libre número 2, el momento importante. Muchos equipos ya habían hecho ajustes para enfrentar esto con el balance más cercano a lo que iban a utilizar tanto en quali como en carrera. Todavía no había nada definitivo evidentemente, pero algunos equipos solamente iban a hacer algunos cambios menores. La prioridad para muchos era en este momento entender el comportamiento de los diferentes compuestos. Recordemos que para este compromiso Pirelli llevaba la gama más dura. Se sabe que Barcelona tiene un asfalto que degrada bastante los neumáticos, castiga en particular el neumático delantero izquierdo con esa curva número 3, por lo que era importante saber cuánto iba a ser la vida útil de cada uno de ellos. Claro que no solamente iba a hacer eso, encontrar la configuración para un efectivo paso por curva iba a ser mucho más importante. Equipos como Mercedes, por ejemplo, comenzaron a tener un mejor funcionamiento. Kimi Antonelli reportaba que su W16 le daba mejores sensaciones en los primeros minutos. De inmediato comenzaron a cronometrar tiempos más competitivos que en la práctica libre número 1, o por lo menos más cercanos a esa última referencia. Lando Norris culminaba con el 1.13.636 después de solamente 7 minutos de haber comenzado esta práctica libre número 2, seguido de Verstappen con el 1.13.910. Piastri se encontraba cercano con el 1.13.987. Eran los únicos 3 corredores que se encontraban en el rango del 1.13. Los demás habían comenzado todo con el 1.14. La parrilla se dividía únicamente entre compuestos medios y duros una vez más, aunque en este caso los únicos que habían montado compuestos duros eran Stroll y Colapinto, los demás con los neumáticos amarillos. Eso evidenciaba que iban a dar una vez más vueltas continuas, en este caso para probar esta configuración, la puesta a punto que habían elegido cada uno de los pilotos. Y justamente por esto eran los 20 corredores en el asfalto, no había nadie en los boxes, lo que ocasionó que tuvieran problemas con el tráfico.
tráfico, un reflejo de lo que íbamos a ver en la quali. Una pequeña llamada de atención para los ingenieros porque a pesar de que en Barcelona tenemos un trazado mucho más amplio, hay zonas que son mucho más estrechas, por lo que van a tener que tener una buena comunicación con sus pilotos y así evitar obstaculizar a quienes se encuentren en vuelta, porque ya lo vimos en anteriores ocasiones cómo llegan penalizaciones por esta falta de comunicación que tienen con sus pilotos. Otro factor más que dejaba ver que iba a ser muy interesante este fin de semana en la clasificación. Mercedes se encontraba mejorando poco a poco. Russell se colocaba como la nueva referencia con el 1.13.501, una buena señal para los W16 que habían estado sufriendo un poco. Antonelli era quinto, a 711 milésimas de su compañero. El primer sector es el que estaba haciendo un reto aparte. A todos los pilotos les estaba costando exprimir ese rendimiento. Llegaban a perder un poco, aunque se recuperaban en el segundo y tercer sector. Dominar esa curva número 3 y la curva número 1 iba a ser clave para quienes pretendían sorprender en esa pelea en la quali. Pasaron algunos minutos y se terminó la prueba. En cuanto a la puesta a punto, comenzaron a montar neumáticos blandos. Querían empezar a ver qué tanto llegaron a mejorar. Russell fue el primero en abrir vuelta con los blandos. Cronometró el 1.13.046, muy cercano a romper la barrera del 1.12. Y de hecho apareció el mismo patrón que te acabo de mencionar. Perdió en el primer sector, pero hizo récord en el segundo y tercero. Antonelli también comenzaba a progresar. Se colocaba a 2 décimas y media del británico. Eran los primeros que registraban tiempos con estos compuestos. Faltaba ver lo que nos mostraría McLaren, Red Bull y Ferrari. Todo se fue desarrollando. Verstappen también ejecutó su vuelta. Se quedó con el 1.13.070. Solamente 24 milésimas lo separaban de Russell. Debajo de él estaba Lando Norris. Habían hecho exactamente el mismo tiempo. Verstappen se encontraba un puesto arriba a pesar de la igualdad porque fue el primero en quedarse con ese tiempo. Se estaban comenzando a ver cosas interesantes, por lo menos en esos instantes en donde faltaba media hora para que terminara esta sesión. Todavía teníamos muchos pilotos pendientes por hacer su simulacro de clasificación, como por ejemplo Piastri, Leclerc, Alonso, Hamilton, Stroll, Hadjar o Lawson, pero era bastante atractivo ver esta igualdad entre Norris, Verstappen y esa cercanía con Russell. Transcurrieron algunos minutos y ya habían terminado todos de hacer su primera tanda con blandas, excepto Oliver Burman, que había cometido un error yéndose por fuera del trazado y dañó el suelo. Estaba en boxes mientras los mecánicos trabajaban. En cuanto al orden y a sorpresa de nadie, McLaren se posicionaba como primero con Oscar Piastri, 1.12.760, un tiempo muy fuerte para el australiano que estaba comenzando a responder después de 2 fines de semana complicados para él, seguido de Russell, Verstappen, Norris, Leclerc, que también estaba teniendo algunas complicaciones en esta segunda libre, a pesar de que Ferrari había empezado un poco más fuerte. Antonelli sexto, séptimo Alonso, octavo Gasly, noveno Hadjar y décimo Lawson. Hamilton todavía no encontraba ese balance correcto, estaba décimo primero. En cuanto al orden de sus vueltas rápidas, no vimos ningún cambio. Nadie mejoró porque, como vuelvo a repetir, el desgaste en los neumáticos es grande y no necesitaban sacrificar más compuestos blandos de cara a una clasificación que iba a ser muy complicada por la gestión de las gomas, especialmente para quienes pensaban en Q3 y pelear por la pole. Es así como se quedaron únicamente con esas primeras 2 vueltas. De inmediato montaron sus neumáticos de compuesto medio y duro para hacer sus ensayos de carrera. Parecía que muchos de ellos ya estaban felices con su desempeño a una sola vuelta. El MSL39 estaba teniendo una ventaja significativa gracias a su gran eficiencia aerodinámica. De todos los equipos era quienes estaban más descargados en este sentido, pero no perdían rendimiento en curvas, lo que era impresionante. En las áreas más rápidas, por ejemplo en la recta principal, en la recta secundaria, pero también en la curva número 3, los más veloces eran Piastri y Norris. Evidentemente no es coincidencia. Ahora, enfocándonos en su capacidad, hablando de las tandas largas, ya en condiciones muy parecidas a lo que íbamos a tener en carrera. Hablamos de clima y temperatura. Por lo tanto, estos tiempos iban a ser sumamente reveladores, pero no definitivos. Y los resultados sorprendieron
bastante. Norris era la referencia en ese momento con los neumáticos de compuesto medio, promediando 1.18.7 en sus stints con compuestos medios. Verstappen seguía sorprendiendo y esto se debe a lo que ya habíamos visto en la práctica libre número 1. Era capaz de mantener el rendimiento de las blandas. Cronometró el 1.19.9 con su stint con neumáticos blandos. Leclerc estaba logrando lo mismo exactamente, el monegasco con el 1.19.9, también neumático blando. En cuanto a clasificación, era más que evidente que teníamos a los dos grandes favoritos en el mismo equipo, evidentemente McLaren. Hasta ahora no hemos visto a alguien que le pueda llegar a hacer frente, aunque ya en el pasado hemos visto sorpresas gigantescas en la quali que se podrían llegar a repetir en España. Hay que esperar, pero por ahora la pelea parece ser interna para el equipo papaya. Cercanos se encuentran Russell, pero también Verstappen, Ferrari un poco más lejos. En cuanto al ritmo en tandas largas, se mantienen con una paridad interesante. Los MSL39 se mantienen como la gran referencia, pero muy cercano se mantiene el RB21 de Verstappen y el W16 de Russell, por lo que podrían llegar a incomodar a los dos pilotos de Woking. Así que tenemos un escenario muy prometedor para esta clasificación que nos espera mañana, pero también para la carrera, porque no sabemos qué tanto podrán llegar a responder tanto el RB21 del neerlandés como el W16 del británico. Hasta el momento parece que sus nuevos componentes les han caído muy bien, aunque claro, lo importante es traducir todo esto en el momento clave, la repartición de puntos. Vamos a ver si se pueden llegar a adaptar de la mejor manera. Acá te dejo los horarios que nos esperan para mañana. Inicia todo con la práctica libre número 3. Unas horas después, el espectáculo de la clasificación en Barcelona, momento importante del fin de semana. Yo te agradezco mucho por haber visto el video hasta el final. Recuerda suscribirte para que siempre estés bien informado y así también nos ayudas a nosotros a crecer. Me despido, pero nos vemos en el resumen de la quali mañana.